¿Y si los primeros planetas del universo fueron auténticos infiernos cósmicos, y aún así, la vida humana podría haber encontrado una forma de sobrevivir? Hace miles de millones de años, los primeros mundos eran hostiles. Atmósferas tóxicas, temperaturas extremas y una radiación letal que destrozaría cualquier organismo conocido. Pero, ¿y si hubiera existido una oportunidad? ¿Podría la biología humana, con modificaciones extremas, haber resistido estos entornos brutales? Lo que descubriremos hoy podría cambiar nuestra percepción de lo que significa un planeta habitable. Porque si la vida hubiera tenido una posibilidad en esos mundos primordiales, ¿qué significa eso para el futuro de la humanidad en otros rincones del cosmos? Quédate hasta el final y prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la supervivencia humana en el espacio. Era una noche hermosa. Ambas lunas colgaban bajas en el horizonte, finos crecientes rojos cuya tenue luz centelleaba sobre el océano. El sol, un disco escarlata que dominaba el cielo durante semanas enteras, finalmente había descendido tras las escarpadas colinas del norte. El calor del pleno verano había quedado atrás. Las noches ya no eran un pantano húmedo, y el cielo ahora ardía con la luz de 50.000 estrellas. Todas las constelaciones familiares estaban presentes, junto con cientos más que solo los astrónomos más apasionados conocían de memoria. Justo encima de las dos lunas, una de las estrellas comenzó a brillar con más intensidad. Los observadores contemplaron con deleite cómo su resplandor aumentaba más y más. No había motivo de alarma. Generaciones atrás habían deducido que se trataba de una explosión cósmica, el estallido final de una estrella masiva cercana. A pesar de su avanzado conocimiento, aún preferían llamar a estos eventos por su nombre tradicional: una estrella invitada. La estrella invitada pronto eclipsó a todas las demás en el cielo, volviéndose incluso más brillante que la docena de planetas de su sistema. No tardó en superar en luminosidad a la luna llena doble. Espontáneamente, se desataron celebraciones por todo el mundo. Las estrellas invitadas eran comunes, ocurriendo aproximadamente una vez al año, pero esta prometía ser digna de los libros de historia. Sin embargo, mientras la mayoría festejaba, un observador miraba con preocupación. Su labor consistía en monitorear los patrones de viento en la atmósfera superior. Algunos de sus satélites enviaban información en tiempo real, y sus mediciones indicaban una drástica disminución en los niveles de ozono, en perfecta sincronía con el creciente brillo de la estrella invitada. Si la tendencia continuaba, parecía que perderían su capa de ozono en menos de una semana. Aunque es solo una historia, no hay duda de que si una estrella invitada, es decir, una supernova, apareciera tan cerca, significaría el fin de cualquier civilización. Y en este caso, en uno de los primeros mundos que surgieron en el cosmos, menos de 1.000 millones de años después del Big Bang, las supernovas habrían salpicado regularmente el ya abarrotado cielo nocturno. El universo primitivo era un lugar activo, fértil y violento. En aquella época, las galaxias aún se estaban formando, desbordándose con oleadas intensas de formación estelar. Y aunque esas explosiones enriquecían el medio interestelar con los elementos pesados necesarios para la creación de planetas rocosos, y posiblemente la vida misma, también representaban una amenaza enorme para cualquier forma de vida emergente en esos mundos. Entonces, ¿cuándo aparecieron por primera vez esos mundos y cómo eran? ¿Cómo podemos saber qué tipo de planetas existen hoy en día como en el cosmos antiguo y lejano? Este viaje hacia los primeros planetas nos llevará a través de una incontable diversidad de mundos asombrosos, desde gigantescos Júpiteres azules con atmósferas de cristal lloviendo, hasta diminutas rocas congeladas al borde del abismo. Y quizá incluso nos brinde pistas sobre el misterio de la vida alienígena en el universo. La sonda espacial Europa Clipper fue lanzada el 14 de octubre y utilizará asistencias gravitatorias de Marte y la Tierra para llegar a la que posiblemente sea la luna más fascinante de Júpiter en el año 2030. Por supuesto, si esos impulsos gravitatorios se calculan incorrectamente, aunque sea mínimamente, la sonda podría perderse en el vacío. La precisión es de suma importancia cuando se explora el universo.
Puede que haya una civilización alienígena justo a la vuelta de la esquina galáctica, o al menos los primeros indicios de una. Podría encontrarse en un planeta no muy diferente al nuestro, un mundo rico en agua orbitando una estrella amarillo-blanca. O podría ser algo completamente distinto, como una luna árida de un gigante gaseoso, aferrándose a los límites de la habitabilidad alrededor de una enana roja. Sin embargo, es poco probable que los signos de vida sean evidentes, de lo contrario, ya los habríamos detectado. En cambio serán sutiles, meros cambios en el espectro de la luz, algo que solo un telescopio de próxima generación será capaz de captar. Por ello, Courtney Dressing sabe que debe hacerlo bien. Profesora en la Universidad de California, Berkeley, fue seleccionada por la NASA para codirigir las etapas iniciales de desarrollo de su próxima misión insignia. Un telescopio tan ambicioso que hará que el James Webb parezca insignificante en comparación. Actualmente llamado Observatorio de Mundos Habitables, el telescopio no será lanzado hasta dentro de varias décadas. Según Dressing, si esto fuera una carrera de 100 metros hasta el lanzamiento, apenas estaríamos poniéndonos los zapatos. Pero el Habitable Worlds Observatory no será solo un telescopio cazador de planetas, será el primer intento serio de la humanidad por buscar vida extraterrestre. Para ello contará con un espejo desplegable varias veces más grande que el de Webb. Con ese nivel de resolución, tomará imágenes reales de docenas de exoplanetas similares a la Tierra, y tendrá la capacidad de buscar biofirmas, trazas de elementos que insinúen la presencia de vida en sus atmósferas. Si bien telescopios actuales como el James Webb pueden realizar observaciones similares, están limitados a planetas gigantes. Este nuevo supertelescopio, en cambio, se enfocará en mundos similares a la Tierra, pequeños planetas rocosos. Es el futuro de los telescopios espaciales. Y así, cuán lejos hemos llegado en apenas 30 años. Durante siglos, los astrónomos supusieron que extraños planetas alienígenas orbitaban otras estrellas. No es un gran salto lógico. Nuestro Sol no es especial, ni extremadamente pequeño ni extremadamente grande, por lo que no debería haber nada especial en la aparición de planetas en nuestro propio sistema solar. Así que, en teoría, cualquier estrella promedio debería tener planetas. Pero, ¿qué tipo de planetas? ¿Y cuántos? Cada estrella, de las cientos de miles de millones que hay solo en la Vía Láctea, ¿tiene un sistema planetario? Y si lo tiene, ¿se parece al nuestro? ¿Qué tan típico es nuestro sistema solar, con su cuarteto de planetas rocosos y su cuarteto de gigantes? ¿Es Júpiter el planeta más grande posible, y Mercurio el más pequeño? Y sin embargo, a medida que la astronomía avanzaba hacia finales del siglo XX, la gran mayoría de los astrónomos creía que buscar otros mundos era una empresa inútil. Según el astrónomo de Princeton Josh Wynne, los cazadores de exoplanetas en las décadas de 1980 y 1990 trabajaban en un ambiente de escepticismo que rozaba la hostilidad. El principal problema era encontrarlos. Los planetas pueden parecernos grandes, nuestra propia Tierra es tan vasta que su curvatura apenas se percibe, pero no son nada en comparación con las estrellas. Nuestro Sol podría engullir la Tierra más de 1 millón de veces, y aún le sobraría espacio. El planeta más grande del sistema solar, Júpiter, tiene menos de 1/1000 parte de la masa del Sol. De hecho, si un astrónomo observara el sistema solar desde 10 parsecs de distancia, Júpiter y el Sol parecerían estar separados por apenas medio segundo de arco. Es más o menos el mismo diámetro aparente que tendría una moneda pequeña vista desde varios kilómetros de distancia. Y el tamaño no es la única dificultad al buscar planetas. Si un objeto es lo suficientemente luminoso, aún puede hacerse visible y detectable para los astrónomos. Tomemos como ejemplo las estrellas de neutrones. No son más grandes que una ciudad promedio, pero arden con tal intensidad que pueden verse desde millones de años luz de distancia. Pero los planetas no tienen esa ventaja. El Sol es aproximadamente 250 millones de veces más brillante que Júpiter. Por eso, cuando se descubrió el primer exoplaneta confirmado en 1992, no fue mediante ninguna técnica astronómica tradicional, y el planeta no orbitaba un objeto astronómico convencional. Dos astrónomos, el canadiense Dale Frail y el polaco Alexander Bolszczan, anunciaron un descubrimiento inesperado: 2 planetas orbitando un púlsar. No una estrella cercana, no una estrella de tamaño medio, ninguno de los sospechosos habituales. Un púlsar es uno de los objetos más extraños del universo. Se trata de un tipo de estrella de neutrones que emite haces de radiación al espacio mientras gira. Son, sin duda,
algunos de los objetos más extremos del cosmos, solo superados por los agujeros negros. Con apenas unos pocos kilómetros de diámetro, son relativamente pequeños, pero su gravedad aplastante es tan intensa que las montañas más altas en su superficie miden apenas unos milímetros de altura. Y si alguien cayera sobre un púlsar, alcanzaría la mitad de la velocidad de la luz antes de tocar el suelo. El púlsar más rápido gira decenas de miles de veces por minuto, y los pulsos que emite contienen fotones con energías 10 billones de veces más intensas que la luz visible, inundando su entorno con una radiación letal. Y sin embargo, PSR B 1257-12, ubicado a más de 2300 años luz de la Tierra en dirección a la constelación de Virgo, parecía tener un sistema planetario. Pero Frail y Wolfschan no lograron encontrar evidencia de estos planetas observando el sistema directamente, pues estaba demasiado lejos. En su lugar, detectaron sutiles variaciones en la señal pulsante de su estrella anfitriona. Los planetas tienen una masa insignificante en comparación con su estrella madre, pero no es nula. Incluso las fuentes de gravedad más débiles pueden dejar su huella. A medida que los planetas orbitan su estrella, ejercen una leve atracción sobre ella, provocando que la estrella se tambalee ligeramente. Esto genera, entre otras cosas, un desplazamiento Doppler en la luz que emite. La física detrás de este efecto es la misma que hace que el sonido de una ambulancia parezca subir de tono cuando se acerca y bajar cuando se aleja. Cuando la estrella se mueve hacia nosotros, su luz se comprime hacia longitudes de onda más cortas y frecuencias más altas. Cuando se aleja, ocurre lo contrario. Los púlsares resultan ser instrumentos excepcionalmente precisos para medir desplazamientos Doppler, ya que sus pulsos son increíblemente regulares y destellan en nuestro cielo con una regularidad, cadencia y perfección rítmica que compite con nuestros propios relojes atómicos. En cuanto a Frail y Wolfschan, después de compensar el movimiento de la Tierra y el Sol, el retraso en los tiempos debido a la propagación de las emisiones de radio del púlsar a través del medio interestelar y los ocasionales glitches en los que el púlsar cambia inesperadamente de frecuencia, encontraron un desplazamiento Doppler que solo podía explicarse por la presencia de dos objetos en órbita, cada uno con una masa aproximadamente 4 veces la de la Tierra. Tras un concurso de nombres organizado por la Unión Astronómica Internacional en 2015, los dos primeros exoplanetas descubiertos por la humanidad son ahora conocidos como Poltergeist y Fobetor, este último un personaje bestial de Ovidio que aparece en los sueños. A este extraño sistema se une su hermano Draugr, llamado así en honor a las criaturas no muertas de la mitología nórdica, descubierto en 1994, que sigue siendo el exoplaneta más pequeño conocido, con una masa inferior al doble de la de nuestra Luna, lo que demuestra cuán sensibles pueden ser los púlsares como detectores de exoplanetas. Los nombres son apropiados. Los púlsares son estrellas no muertas, los núcleos sobrantes de soles que alguna vez brillaron con intensidad y que aún emiten radiación residual. Así que no fue hasta 1995 que los astrónomos encontraron su primer exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol, un descubrimiento que requirió mucha más precisión, determinación y, en gran parte, pura suerte. Mi reacción fue que debía de haber algún error. Me daba un poco de vergüenza comunicarle este posible error a mi supervisor porque pensaba que me había equivocado. Trabajando con su asesor de investigación y futuro premio Nobel Michel Mayor, Didier Queloz, encontró los primeros indicios de una señal confiable en el desplazamiento de la radiación proveniente de 51 Pegasi, una estrella similar al Sol situada a unos 50 años luz de distancia. Pero los datos implicaban algo realmente extraño. La señal sugería que el planeta era enorme, con una masa similar a la de Júpiter, pero orbitando demasiado cerca de su estrella, a apenas 0,05 unidades astronómicas, una octava parte de la distancia a la que Mercurio orbita el Sol. Convencer a la comunidad astronómica de la validez de la observación llevaría años, una tarea que Queloz describió como algo que requería una locura controlada para soportar. Y, sin embargo, resultó que la naturaleza es mucho más extraña que nuestra imaginación, especialmente cuando se trata de exoplanetas. Desde aquel trascendental descubrimiento,
Los astrónomos han desarrollado una variedad de técnicas para detectar y analizar exoplanetas, muchos de ellos aún más extraños que los planetas pulsares de Frail y Volschan o el coloso de órbita cercana de Queloz. Tomemos, por ejemplo, el planeta HD 189333b, un gigante gaseoso un 10% más masivo que Júpiter, situado a unos 65 años luz de distancia. A diferencia de los tonos anaranjados y amarillos familiares de Júpiter, este exoplaneta tiene una atmósfera de un azul cobalto profundo, y es letal. Un paraguas no serviría de nada aquí. Llueve vidrio de helado, con vientos que alcanzan hasta 7 veces la velocidad del sonido. O consideremos 32b, el exoplaneta más oscuro conocido. Ubicado a unos 750 años luz de la Tierra, este mundo es excepcionalmente oscuro. Las primeras estimaciones sugieren que refleja menos del 1% de toda la luz que incide sobre su superficie. A pesar de su enorme tamaño, es más grande que Júpiter, su atmósfera absorbe casi toda la luz visible. Acercarse a 32b se asemejaría a aterrizar en la superficie de un agujero negro. Y luego está J1407b, el Super Saturno, situado a 450 años luz de distancia. Este gigante gaseoso alberga un sistema de anillos que haría que los de Saturno parecieran insignificantes. Orbitando J1407b, hay más de 30 sistemas de anillos individuales, cada uno de ellos con millones de kilómetros de extensión. En total, los anillos abarcan un diámetro de 180 millones de kilómetros y contienen una masa equivalente a la de la Tierra, lo que los hace más de 600 veces más grandes que los de Saturno. Los anillos empequeñecen por completo al propio planeta. Imagina el planeta más salvaje que puedas concebir, con la composición y la órbita más extravagante que puedas soñar. Es muy probable que ese planeta exista, y muchos más además, pero cuando se trata de descubrir nuevos exoplanetas, junto con el método del desplazamiento Doppler, más propiamente conocido como la técnica de velocidad radial, el enfoque más poderoso es el método del tránsito, y no requiere más que fijar la mirada en una estrella durante un largo periodo de tiempo y esperar. La caza de planetas mediante el método del tránsito consiste en buscar pequeños eclipses en el cielo. Si una estrella alberga un planeta y el plano de su órbita se alinea perfectamente con nuestra línea de visión, entonces, ocasionalmente, el planeta pasará frente a su estrella, bloqueando temporalmente una pequeña fracción de su luz. Este efecto es minúsculo y depende completamente del azar, pero si observas suficientes estrellas durante el tiempo suficiente, eventualmente detectarás la inconfundible señal de un tránsito planetario. En 2009, el telescopio espacial Kepler de la NASA se convirtió en el principal cazador de planetas del mundo. Este telescopio observó de manera continua aproximadamente 500.000 de estrellas en dirección a la constelación de Cisne, buscando signos de un leve oscurecimiento. Esa misión por sí sola produjo un verdadero tesoro de casi 3.000 exoplanetas confirmados y miles más candidatos. Incluso uno de los primeros planetas descubiertos por Kepler fue asombroso, algo sacado directamente de la ciencia ficción. Kepler 16b es un gigante gaseoso con una masa intermedia entre Saturno y Júpiter, situado a 245 años luz de distancia. Lo que lo hizo sorprendente no fue el planeta en sí, sino su sistema. Kepler 16b no orbita una estrella, sino dos, convirtiéndose en el primer planeta circumbinario confirmado. Si estuvieras en la superficie del planeta, podrías ver cómo sus dos soles se ocultan en el horizonte, recreando la icónica escena de Star Wars, aunque sin la arena, por supuesto. Pero a pesar del éxito del método del tránsito, los astrónomos necesitan una variedad de herramientas para obtener un retrato lo más completo posible de cada exoplaneta, especialmente en la búsqueda del primer planeta del universo. El método del tránsito es, con diferencia, el más sencillo para detectar exoplanetas, pero solo permite medir el radio de un planeta a partir de la disminución de la luz de su estrella. Para estimar la masa del planeta, los astrónomos deben recurrir a otros métodos. A partir de ahí, usan modelos complejos para hacer conjeturas razonables sobre la composición y estructura de un planeta. Por ejemplo, conocemos en términos generales la abundancia de elementos en el universo y cómo interactúan entre sí.
Si un planeta tiene un tamaño y una masa similares a los de la Tierra, es poco probable que esté compuesto por elementos ligeros como el hidrógeno y el helio, y es más probable que esté formado por carbono, silicio y agua. El sucesor de Kepler, el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, TESS, por sus siglas en inglés, emplea una variedad de métodos integrados en una sola nave espacial para medir la mayor cantidad posible de propiedades de los exoplanetas. Hasta la fecha, tras 6 años desde su lanzamiento, TESS ha identificado 7.138 candidatos a exoplanetas, de los cuales 440 han sido confirmados mediante estudios de seguimiento desde la Tierra. En 2024, TESS descubrió TIC 365.102.760b, un planeta situado a 1.800 años luz de la Tierra. Sus descubridores lo apodaron Fénix, y con razón. Este planeta está tan cerca de su estrella que debería haber quedado reducido a cenizas ardientes, especialmente después de que su estrella entrara en su fase de gigante roja. Pero, de alguna manera, este mundo ha logrado retener su atmósfera, un logro increíble y, hasta ahora, inexplicable. Los astrónomos sospechan que esta resistencia planetaria no durará mucho, y que el planeta perderá su atmósfera en menos de 100 millones de años. El próximo gran cazador de planetas será el telescopio espacial Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está programado para mayo de 2027. Sus capacidades únicas le permitirán crear un censo de hasta 1 millón de exoplanetas en la Vía Láctea. Sin embargo, quizás el método más importante para revelar un exoplaneta sea el estudio directo de su luz. Durante un evento de tránsito, la mayor parte de la luz que llega a nuestros telescopios proviene directamente de la estrella anfitriona, pero una fracción de esa luz se refleja en el planeta o atraviesa su atmósfera. Esta contaminación de la luz es increíblemente pequeña, pero si capturamos una señal lo suficientemente fuerte durante el tránsito, podemos aislar la contribución del planeta y detectar al menos algunos de los elementos presentes en su atmósfera. Para esta técnica, sin embargo, solo podemos utilizar los instrumentos más poderosos y sensibles, como los telescopios espaciales Hubble y James Webb. De hecho, Webb fue diseñado específicamente con este propósito en mente, y ya ha mapeado las atmósferas de decenas de exoplanetas, encontrando evidencia de moléculas como metano, dióxido de carbono, dióxido de azufre y más. Y Webb nos ha demostrado que no todos los exoplanetas son desolados páramos. También existen aquellos que muestran señales esperanzadoras de vida, como K2-18b, un planeta situado a solo 120 años luz de la Tierra y que fue estudiado en detalle por primera vez con el nuevo telescopio en 2023. Este mundo es un subneptuno, y el análisis espectral de su densa atmósfera revela tenues huellas de metano y dióxido de carbono. Estos elementos pueden estar presentes en una atmósfera sin vida, pero también en una que la albergue. Así, nuestra búsqueda de mundos alienígenas aún está en sus primeras etapas, y sin embargo, incluso con apenas unos pocos miles de detecciones confirmadas, hemos deducido la existencia de mundos que jamás hubiéramos podido imaginar. El universo es desconcertante en su complejidad y vertiginoso en su inmensidad, y los exoplanetas no son la excepción. A medida que intentamos sumergirnos en las profundidades del pasado para descubrir los primeros exoplanetas, debemos enfrentarnos a la asombrosa variedad de mundos que podrían existir. Mundos más allá de la imaginación. El planeta está siendo desgarrado ante nuestros propios ojos. Sin embargo, su estrella madre es relativamente normal, una estrella de tipo K, ligeramente más pequeña y fría que el Sol, situada a unos 66 años luz de distancia. Pero alberga una pequeña familia de planetas en una peculiar disposición orbital. Un gigante gaseoso con una órbita extremadamente ajustada de 56 días, aproximadamente a 2/3 de la distancia a la que Mercurio orbita alrededor del Sol. Un segundo planeta, con una masa similar a la de Urano, aún más cerca de su estrella, con una órbita de solo 14 días, y en 2024, un equipo de astrónomos liderado por Stephen Kane, de la Universidad de California en Riverside, anunció el descubrimiento tentativo de otro cuerpo. No era un gigante gaseoso, sino un mundo terrestre,
un 30% más ancho que la Tierra, pero atrapado en una órbita infernal de solo 2,2 días alrededor de su estrella. Por supuesto, es poco probable que haya vida en este planeta. No tiene atmósfera, no tiene agua. Su proximidad a su estrella lo ha convertido en un mundo abrasado. Pero ese no es su único tormento. El baile de los gigantes gaseosos en sus órbitas increíblemente cercanas ejerce enormes fuerzas de marea sobre este planeta similar a la Tierra, estirándolo y comprimiéndolo como si fuera plastilina. Las fuerzas de marea son relativamente fáciles de calcular. Basta con una simple aplicación de las leyes de Newton. También es sencillo determinar cuánta energía se transfiere desde las órbitas de los gigantes hacia las deformaciones de marea del pequeño mundo terrestre. Y la conclusión es impactante. La constante tensión y compresión, provocada por la atracción gravitatoria de los gigantes, libera tanta energía que el planeta brilla intensamente, atrapado en medio de una tormenta de marea perfecta. Con una temperatura superficial estimada en 2600 Kelvin, este planeta similar a la Tierra resplandece como una bombilla incandescente. Y esto no es mera especulación ni una fantasía de ciencia ficción, es una estimación científica sólida, basada en una sorprendentemente pequeña cantidad de datos, y un ejemplo de cómo una investigación inteligente puede revelar las maravillas y la majestuosidad de mundos situados a millones de años luz de distancia. En casi todos los casos, para estos miles de planetas alienígenas conocidos, todo lo que realmente sabemos sobre ellos proviene de una delgada franja de datos, representada por una línea en un gráfico. Pero los astrónomos son extraordinariamente ingeniosos y están acostumbrados a realizar grandes avances a partir de información limitada, porque esa línea es un espectro. El concepto de espectros atómicos se desarrolló a mediados del siglo XIX, mucho antes de que comprendiéramos la naturaleza de los átomos y las partículas subatómicas. De hecho, explicar los espectros atómicos fue una de las principales motivaciones para el desarrollo de la mecánica cuántica. Cada elemento de la tabla periódica emite luz en una combinación de longitudes de onda específicas, y cada molécula hace lo mismo. Cuando los astrónomos observan un exoplaneta distante mientras transita frente a su estrella, parte de la luz estelar se filtra a través de la atmósfera del planeta, y los elementos y moléculas presentes dejan su huella única en el espectro. Así, al analizar ese espectro, los astrónomos pueden identificar la presencia de muchos elementos. Pero esto está lejos de ser fácil. Necesitan datos de altísima resolución y una gran cantidad de luz estelar para obtener un espectro sólido. Además, en las atmósferas, a menudo calientes y complejas, de los mundos alienígenas, las moléculas pueden mezclarse dentro del mismo espectro, especialmente en el estrecho rango de longitudes de onda que los astrónomos suelen poder observar. A partir de ahí, recurren a modelos computacionales para comprender mejor estos mundos desconocidos. Sabemos cómo funcionan la física y la química. Conocemos cómo reaccionan las atmósferas a diferentes intensidades y longitudes de onda de la luz, cómo la gravedad influye en la capacidad de un planeta para retener su atmósfera y cómo las moléculas interactúan y se combinan en un entorno planetario. Por supuesto, esto implica cierta especulación, y las afirmaciones sobre los exoplanetas siempre están sujetas a revisión. Sin embargo, gracias a estas técnicas, los astrónomos han logrado deducir una asombrosa diversidad y complejidad de planetas dentro de la galaxia. Quizá la mayor sorpresa de todas fue que logramos detectar exoplanetas con relativa facilidad en la década de 1990. Esto se debe a que los primeros exoplanetas conocidos eran totalmente distintos a todo lo que habíamos visto en el sistema solar. Planetas mucho más grandes que Júpiter, orbitando más cerca de sus estrellas de lo que Mercurio lo hace del Sol. Estos mundos son conocidos como Júpiteres calientes, y en teoría, no deberían existir. Los gigantes gaseosos no pueden formarse cerca de las estrellas, porque están compuestos principalmente de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros, que son fácilmente expulsados por la intensa radiación de las estrellas jóvenes. Y, sin embargo, los Júpiteres calientes no solo fueron los primeros exoplanetas detectados, sino que también se encuentran entre los más comunes. Los astrónomos ahora creen que estos gigantes gaseosos se forman en órbitas lejanas, y debido a interacciones gravitacionales y procesos de reordenamiento planetario, migran hacia el interior, quedando atrapados en órbitas más cercanas, donde se abrasan para siempre.
Algunos Júpiteres calientes reciben una radiación tan intensa que se hinchan y expanden, e incluso, en algunos casos, las fuerzas de marea los deforman en formas ovaladas, parecidas a un huevo. Si bien estos mundos son fascinantes, son poco propicios para la vida, al menos para la vida tal como la conocemos, que surge en planetas rocosos y pequeños dentro de la zona habitable de sus estrellas. Las encuestas de exoplanetas han encontrado muchos mundos de este tipo, especialmente alrededor de estrellas enanas rojas, ya que estos planetas son más fáciles de detectar con nuestras técnicas actuales, y aunque aún no hemos confirmado la existencia de agua líquida en ningún planeta extrasolar, tenemos muchos candidatos que merecen un estudio más detallado con el Observatorio de Mundos Habitables. Sin embargo, aún no sabemos cuántos exoplanetas existen en la Vía Láctea. Como mínimo, sospechamos que, en promedio, hay al menos un planeta por cada estrella, lo que significa que cientos de millones de planetas pueblan nuestra galaxia. Pero muchas estimaciones sugieren que los planetas son mucho más comunes, dependiendo de qué tan fácilmente pueden formarse. Si incluimos estimaciones aproximadas sobre la cantidad de planetas errantes, exoplanetas que vagan sin una estrella madre a través del espacio interestelar, podría haber miles de millones de mundos solo en nuestra galaxia. Así que, sin importar qué tan lejos hemos llegado, a pesar de décadas de esfuerzos, solo hemos explorado una fracción increíblemente pequeña de todos los planetas en la Vía Láctea. Sin embargo, incluso con esta escasez de datos, podemos comenzar a estimar el número de mundos potencialmente habitables en la galaxia y construir una imagen de cuán temprano en la historia del universo pudieron haber surgido los planetas. Y esas estimaciones sugieren que, si estamos buscando vida y queremos encontrarla en planetas del tamaño de la Tierra que orbiten estrellas similares al Sol dentro de sus zonas habitables, podríamos tener hasta 5.000 millones de planetas por explorar, 5.000 millones de oportunidades para la vida. Nuestra Tierra, tan única, especial y rara como parece, podría tener miles de millones de mundos hermanos, y la Tierra está lejos de estar sola. Incluso en las primeras etapas de estas exploraciones, los astrónomos han descubierto una asombrosa diversidad de exoplanetas, cada uno totalmente ajeno a cualquier cosa en nuestro propio sistema solar, desafiando por completo las expectativas de generaciones pasadas de científicos. Además de los Júpiteres calientes y sus órbitas demasiado cercanas para ser cómodas, existen los planetas circumbinarios, mundos que orbitan dos estrellas a la vez. También hay planetas dobles, objetos de masa similar que orbitan alrededor de un centro común. Si Plutón fuera considerado un planeta, probablemente sería clasificado como un planeta doble debido a su relación con Caronte. Existen los planetas errantes, que vagan sin rumbo por los desolados espacios interestelares, y los planetas troyanos, que siguen la órbita de un hermano mayor. Hemos detectado supertierras y mini-Neptunos, mundos de todos los tamaños imaginables, desde más grandes que Júpiter hasta más pequeños que Mercurio. Hay planetas cubiertos de hielo, de lava y de densas capas de hidrógeno. Existen mundos secos y sin atmósfera, así como planetas totalmente cubiertos por océanos. Algunos no tienen núcleo, mientras que otros apenas poseen corteza. También hay mundos ricos en carbono, en silicio o en hierro. Décadas de búsqueda han revelado miles de mundos, una fracción diminuta en comparación con la cantidad total de planetas en la Vía Láctea. Y sin embargo, incluso con esta muestra limitada, hemos sido continuamente sorprendidos. Parece que las galaxias son increíblemente eficientes en la producción de planetas, y esta eficiencia puede haberles permitido formar mundos desde los primeros momentos de su historia, e incluso en los primeros capítulos de la historia del universo. Lamentablemente, aún no comprendemos completamente el proceso de formación planetaria, ya que es un fenómeno que ocurre a lo largo de cientos de millones de años. Pero, además de los exoplanetas ya formados, también tenemos miles de observaciones detalladas de estrellas jóvenes, discos protoplanetarios y más. Podemos ensamblar estas imágenes recopiladas para construir la base de una historia más amplia y, a partir de ahí,
intentar predecir cuán temprano en la historia del universo podrían haberse formado los planetas. Los sistemas planetarios, como el nuestro, comienzan su vida como nubes difusas de hidrógeno, helio y una pequeña fracción de elementos más pesados. Estas nubes están dispersas por todas las galaxias y contienen suficiente material como para dar origen a miles y miles de estrellas. Cuando estas nubes colapsan para formar un sistema, la mayor parte del material en cada fragmento se concentra en el centro, donde la fricción eleva la temperatura, dando lugar a una protoestrella, una estrella que aún no ha encendido la fusión en su núcleo. Con el tiempo, el material restante forma un disco plano alrededor de la protoestrella, el inicio de un disco protoplanetario. La mayor parte del disco está compuesta de hidrógeno y helio, pero en medio del caos giratorio se encuentran granos microscópicos de polvo y moléculas más complejas. Al igual que el polvo que se adhiere de forma molesta a las superficies de tu hogar, el polvo en un disco protoplanetario comienza a aglutinarse. Dentro de este mar en rotación de gases más ligeros, las partículas de polvo se encuentran y se adhieren, molécula por molécula. A lo largo de cientos de miles de años, estos cúmulos se vuelven lo suficientemente grandes, alrededor de 100 metros de diámetro, para cambiar por completo el destino del disco. A partir de este tamaño, estos cuerpos, ahora llamados planetesimales, desarrollan su propia atracción gravitatoria, que les permite acumular más material y seguir creciendo. En las regiones internas del disco, cerca de la joven estrella, que finalmente ha comenzado a fusionar hidrógeno, el calor es demasiado intenso para que elementos ligeros como el hidrógeno y el helio permanezcan, y también es demasiado extremo para que elementos volátiles, como el agua y el dióxido de carbono, se mantengan en forma de hielos sólidos. Solo los elementos más pesados, como el hierro, el carbono y el silicio, junto con sus combinaciones moleculares, pueden sobrevivir en esta región. Las partes internas de un sistema solar se convierten en el hogar de mundos terrestres, algunos simples masas rocosas estériles, mientras que otros logran retener atmósferas relativamente delgadas. En las regiones externas, en cambio, se forman los gigantes gaseosos, mucho más grandes. Este proceso, repitiéndose generación tras generación, estrella tras estrella, a lo largo de miles de millones de años, ha llenado cada galaxia con una vasta población de planetas. Con esta imagen en mente, parece evidente que los elementos pesados son un requisito fundamental para la formación de planetas. Y aunque los planetas son numerosos, son increíblemente pequeños en comparación con la vastedad del cosmos. La Tierra, Júpiter o cualquier exoplaneta pueden parecernos enormes desde nuestra perspectiva humana, pero en la contabilidad cósmica de elementos no son más que errores de redondeo. En realidad, una vez que hay incluso una mínima cantidad de materia prima, las simples leyes de la física se encargan de dar origen a los planetas. Pero, ¿cuánto tiempo le tomó al cosmos generar suficiente material? Los planetas no sobreviven bien en presencia de una estrella moribunda, y el pequeño mundo rocoso que se encontraba peligrosamente cerca de la estrella invitada cuando ésta explotó en supernova no fue la excepción. Primero llegó el diluvio de radiación gamma, que destruyó por completo la capa de ozono, la cual durante miles de millones de años había protegido la vida del letal ultravioleta de su sol. Los océanos comenzaron a sobrecalentarse. Las plantas y algas no pudieron resistir la intensa radiación, destruyendo el corazón de la cadena alimenticia. Luego llegaron las partículas de alta energía, los rayos cósmicos, que destrozaron el campo magnético del planeta y bombardearon su superficie con energías letales. Cánceres de todo tipo se extendieron como una pandemia global, afectando a todas las especies. Siglos más tarde, cuando la civilización ya estaba devastada, llegó el golpe final, una onda de choque, debilitada a medida que se expandía desde la explosión inicial, pero aún lo suficientemente fuerte como para arrancar la atmósfera del planeta, como semillas de diente de león arrastradas por el viento. Si la supernova que destruyó su mundo natal hubiera estado aún más cerca, incluso el manto y el núcleo interno habrían sido vaporizados por la brutal explosión. Pero tal como fue, el planeta que una vez llamaron hogar ya estaba muerto. Un cascarón árido de roca, sus tierras antes verdes y sus océanos abundantes ahora reducidos a polvo arrastrado por un viento helado. El joven universo no era un lugar acogedor para la vida. Miles de millones de años atrás,
El cosmos era mucho más pequeño de lo que es hoy. Las galaxias estaban mucho más cerca entre sí, y el espacio entre ellas estaba lleno de intensas radiaciones y violentas interacciones cósmicas. Las estrellas se formaban a un ritmo frenético. De hecho, algunas galaxias producían estrellas miles de veces más rápido que la Vía Láctea en la actualidad. Pero esas estrellas, al formarse, también morían con frecuencia en espectaculares explosiones de supernova, irradiando su entorno y representando un peligro mortal para cualquier forma de vida que intentara surgir en esta era hostil. Por suerte, los planetas son increíblemente fáciles de formar. Las primeras estrellas del universo estaban compuestas únicamente de hidrógeno, helio y trazas de litio, ya que esos fueron los únicos elementos forjados en los fuegos del Big Bang. En sus núcleos fusionaron elementos más pesados, y en sus explosivas muertes crearon aún más, sembrando las jóvenes galaxias con los ingredientes necesarios para comenzar a construir planetas. No sabemos con certeza cuándo comenzó este proceso, pero sí sabemos que no tardó mucho. Tomemos como ejemplo la estrella TOI 561. TOI 561 es una estrella similar al Sol, ubicada aproximadamente a 280 años luz de distancia. A simple vista, podría parecer una estrella común y corriente, con un leve tono anaranjado. Tiene un 79% de la masa del Sol y un 85% de su radio. Pero TOI 561 no es solo antigua, es verdaderamente primitiva. Es más del doble de vieja que nuestro Sol, con una edad de 10.500 millones de años. Se formó cuando la Vía Láctea apenas comenzaba a tomar forma. En ese entonces, la galaxia no estaba tan enriquecida con elementos pesados como lo está hoy. Por eso, en la extraña terminología de los astrónomos, TOI 561 es clasificada como una estrella pobre en metales. Y sin embargo, a pesar de su edad y de su falta de elementos pesados, en enero de 2021, un equipo de astrónomos dirigido por Loren Weiss, de la Universidad de Hawái, hizo un hallazgo asombroso. Posee un sistema planetario. Este hallazgo fue confirmado de manera independiente por Gaia Lacedelli, de la Universidad de Padua, lo que descartó que se tratara de un simple error en los datos. Uno de los planetas que orbitan esta estrella ancestral es una supertierra, con el doble de la masa de nuestro planeta, en una órbita vertiginosa de solo 10 horas. Pero más allá de lo extremo de su órbita, la mera existencia de este mundo plantea una pregunta desconcertante. ¿Cómo pudo formarse un planeta rocoso compuesto de elementos pesados de la tabla periódica alrededor de una estrella que apenas tiene esos elementos? Este enigma sigue sin una respuesta clara. Durante décadas, los astrónomos asumieron que las estrellas y sus planetas estaban ligados de manera directa. Cuantos más elementos pesados tuviera una estrella, más planetas rocosos y grandes podría formar. Pero el cosmos, al parecer, tiene sus propios planes. A pesar de su avanzada edad, TOI 561 fue capaz de formar un sistema planetario robusto, con suficiente material para crear mundos rocosos similares a la Tierra. Es poco probable que el planeta que orbita esta estrella antigua sea un hogar viable para la vida, pues está siendo abrasado por el calor feroz de su estrella madre debido a su extrema cercanía. Pero si las supertierras pudieron formarse alrededor de TOI 561 hace 10.500 millones de años, entonces no es difícil imaginar que planetas como la Tierra también pudieron haber surgido en la misma época. La vida apareció en nuestro planeta tan pronto como la superficie se enfrió y se formaron los océanos y continentes. Parece como si, en cuanto la Tierra pudo albergar vida, lo hizo. Quizá, en algún mundo perdido entre los billones aún por mapear, observar o descubrir, orbitando una estrella hermana de TOI 561, se dieron las condiciones exactas para que surgiera la vida. Si esa vida siguió una trayectoria evolutiva similar a la terrestre, pasando miles de millones de años como organismos unicelulares, transformando la atmósfera hasta hacerla más habitable, sentando las bases genéticas para un estallido de complejidad que culminó en la inteligencia. Entonces una especie capaz de viajar entre las estrellas pudo haber evolucionado mientras nuestro propio sistema solar aún no era más que una tenue nube de gas y polvo flotando en el espacio interestelar. La vida en el universo primitivo habría sido un desafío extremo. Hace miles de millones de años, el cosmos era mucho más activo y volátil, con tasas más altas de formación y muerte estelar,
lo que sumergía a todas las galaxias en una intensa radiación de alta energía. De hecho, los planetas pudieron haberse formado rápidamente alrededor de la mayoría de las estrellas, y cualquier forma de vida que pudiera haber surgido en esos mundos habría tenido que enfrentar la catástrofe definitiva, la explosión de supernova de su propio Sol. Las simulaciones de planetas expuestos a una supernova sugieren que no les va nada bien ante energías tan descomunales. En el mejor de los casos, sus núcleos densos de níquel y hierro sobreviven, pero todo lo demás, atmósfera, océanos y manto, se evapora en la explosión. Y sin embargo, una vez más, la naturaleza nos sorprende con un giro inesperado. Así como los Júpiteres calientes parecían imposibles, los planetas tampoco deberían existir alrededor de los púlsares, los restos ultradensos de estrellas gigantes que sobreviven tras una supernova. Pero el primer exoplaneta descubierto orbitaba precisamente un púlsar. Aún no entendemos completamente cómo pueden existir planetas alrededor de una estrella muerta. Una teoría sugiere que siempre estuvieron allí, pero esto es poco probable, ya que las estrellas gigantes que terminan en supernova son extremadamente calientes y evaporan sus discos protoplanetarios antes de que pueda comenzar la formación planetaria. Otra hipótesis plantea que los planetas pueden formarse a partir del material expulsado por la supernova. Tras ser lanzados a una fracción de la velocidad de la luz, gran parte de estos escombros estelares se enfrían y se vuelven a condensar alrededor de la estrella de neutrones, permitiendo un nuevo ciclo de formación planetaria. Este tipo de ideas resaltan lo sorprendentemente fácil que parece ser la formación de planetas. Incluso puede ocurrir alrededor de una estrella muerta. Por lo tanto, podemos suponer que los planetas rocosos ya se formaban en las primeras etapas del universo, quizá dentro del primer 1000 millones de años de la historia cósmica, tan pronto como varias generaciones de estrellas vivieron y murieron, enriqueciendo las nubes de gas interestelar con elementos pesados. En cuanto a la vida, aunque no podemos afirmarlo con certeza, tuvo una oportunidad en estos mundos jóvenes. A pesar del caos que reinaba en sus violentas galaxias emergentes, ciertamente se formaron planetas adecuados. Es probable que muchos intentos de vida fueran extinguidos por explosiones energéticas o inestabilidad gravitatoria. Pero el universo fabricó planetas en abundancia, y es muy probable que, en algún lugar del cosmos, hace miles de millones de años, cuando las primeras estrellas y galaxias comenzaron a iluminar el universo, alguna criatura llamara hogar a uno de esos mundos primordiales. Hasta ahora, solo hemos considerado mundos rocosos, planetas terrestres como la Tierra, formados a partir de elementos más pesados y con océanos de agua líquida. Sin embargo, la vida podría ser mucho más extraña de lo que imaginamos, y lo mismo podría decirse de los planetas que pueden albergarla. Si estamos dispuestos a ampliar nuestra definición de planeta, podríamos retroceder aún más en el tiempo, adentrándonos en las profundidades de la historia cósmica. Mundos sin límite. Arrokoth recuerda. El 1 de enero de 2019, la humanidad obtuvo su primera visión cercana de un mundo que solo había conocido la oscuridad. Este objeto se conoce como Arrokoth, una palabra en el idioma Powhatan, hablado en la región de Tidewater, en la costa este de los Estados Unidos. El idioma Powhatan se extinguió en el siglo XVIII, pero la palabra sobrevive hasta hoy, con un significado que puede traducirse como cielo o nube. Arrokoth se encuentra en el cinturón de Kuiper, una región lejana y solitaria de nuestro sistema solar, un anillo disperso de restos congelados de la formación del sistema solar. Es un mundo pequeño, gris y sucio, dos masas irregulares de hielo y polvo, de aproximadamente 36 kilómetros de largo y entre 15 y 20 kilómetros de ancho, unidas por un leve impacto ocurrido hace miles de millones de años. Este objeto ha sido visitado solo una vez, en un rápido sobrevuelo de apenas unos minutos, llevado a cabo por la sonda New Horizons de la NASA, una misión liderada por Alan Stern y lanzada en 2009. Solo conocemos una de las caras de Arrokoth, ya que el sobrevuelo no duró lo suficiente para capturarlo por completo. La sonda viajaba demasiado rápido y no tenía suficiente combustible para entrar en órbita. Pero en este pequeño objeto está escrita la historia de los milagros, porque Arrokoth es increíblemente antiguo. Estuvo presente cuando el disco protoplanetario de nuestro sistema solar comenzó a condensarse. En la era caótica de los primeros planetesimales,
escapó hacia los confines del sistema solar y desde allí observó cómo los nuevos planetas surgían del torbellino de gas y polvo, chocaban, colapsaban y volvían a formarse, mientras algunos eran expulsados al vacío interestelar y los sobrevivientes se convertían en los 4 planetas rocosos del interior, y los 2 gigantes gaseosos se reorganizaban en una serie de órbitas estables. Arrokoth esperó durante miles de millones de años, conociendo solo la tenue y distante luz del Sol y su débil pero persistente atracción gravitatoria, con un pie en el sistema solar y el otro apuntando hacia las estrellas más allá. Y entonces, una pequeña nave espacial, no más grande que un piano, pasó a toda velocidad, su primer visitante en eras desde su formación. Pero antes de que Arrokoth pudiera siquiera registrar la presencia de New Horizons, ya fuera por las débiles señales de radar rebotando en su superficie o por las minúsculas desviaciones en su influencia gravitatoria, la nave ya se había ido. Imperturbable, Arrokoth retomó su silenciosa vigilancia en las puertas del sistema solar. Un relicario cósmico Arrokoth no es solo un solitario puesto de avanzada en nuestro sistema solar. Es un diminuto cúmulo de polvo y hielo, mucho más pequeño que cualquier planeta, apenas perceptible en la inmensidad del cosmos. Pero al universo le resulta mucho más fácil fabricar pequeños montones de escombros como Arrokoth que crear planetas masivos como la Tierra, y mucho menos gigantes como Júpiter. Además, objetos como Arrokoth tienen muchas más probabilidades de sobrevivir a cualquier catástrofe que pueda afectar a su sistema, ya sea la muerte de un planeta gigante o el colapso de un sol. Entonces, ¿qué tan temprano pudo formarse algo como Arrokoth? Los objetos del cinturón de Kuiper están compuestos de elementos relativamente simples y comunes, como hidrógeno, carbono, silicio y oxígeno. El hidrógeno se formó en abundancia durante los primeros minutos después del Big Bang, así que eso fue sencillo. El carbono y el oxígeno se forjan en los núcleos de estrellas del tamaño del Sol o más grandes. El silicio solo se produce en estrellas aún más masivas, pero esas estrellas eran extremadamente comunes en el universo primitivo. Un universo forjador de mundos. Lo siguiente es pura especulación, pero se basa en nuestra comprensión más reciente de la formación estelar. Las primeras estrellas aparecieron cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Ese fue el tiempo que la gravedad necesitó para actuar sobre las nubes primordiales de hidrógeno y helio, y colapsarlas lo suficiente como para desencadenar la fusión nuclear. Se necesitarían muchas generaciones de nacimientos y muertes estelares para enriquecer las nubes de gas interestelar lo suficiente como para formar un número significativo de planetas. Pero algo como Arrokoth o sus hermanos del cinturón de Kuiper podría haberse formado mucho antes, quizás dentro de las primeras generaciones estelares, antes de que surgiera la primera galaxia, antes de que naciera el primer agujero negro supermasivo, en una era en la que el cosmos era solo una colección dispersa y solitaria de cúmulos de estrellas recién nacidas, cuya débil luz parpadeaba por primera vez en la inmensidad oscura. Alguna estrella, en algún lugar, para siempre fuera de nuestro alcance y detección, se encontró rodeada por un fino disco protoplanetario. Con apenas trazas de elementos más pesados, un objeto como Arrokoth pudo haberse formado en los fríos confines de aquel sistema. El primer cuerpo sustancial compuesto de roca y hielos. El primer objeto sólido. Si bien la mayoría de los astrónomos no considera que los objetos del cinturón de Kuiper sean planetas propiamente dichos, algunos de ellos se clasifican como planetas enanos o cuerpos menores. Y puede que un planeta enano como esos haya sido el primero en formarse, en una era anterior incluso a la evolución de las galaxias, aunque es poco probable que este primer planeta enano haya albergado vida, ya que su formación dependía de hielos que solo pueden permanecer sólidos lejos de la luz y el calor de su estrella madre. Pero existe otro tipo de planeta, mucho más grande que cualquier planeta enano o que los objetos del cinturón de Kuiper, que pudo haber surgido en el universo primitivo y que tal vez pudo albergar vida. Se trata de los mundos iceanos, un término acuñado por un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge como una combinación de las palabras hidrógeno y océano. Por ahora, estos planetas son solo hipotéticos, pero los astrónomos han identificado varios candidatos en la misión Kepler y TESS. Los planetas iceanos son masivos, acercándose en tamaño a Neptuno, pero la mayor parte de su volumen proviene de sus densas atmósferas de hidrógeno. De hecho,
Estas atmósferas pueden ser lo suficientemente gruesas como para generar presiones superficiales que permitan la existencia de agua líquida, tal vez en forma de océanos globales. Estos planetas podrían haberse formado en el universo extremadamente primitivo, un pequeño núcleo rocoso, envuelto en un océano de agua, sepultado bajo una densa atmósfera de hidrógeno, un elemento abundante y fácilmente accesible. Pero el planeta más antiguo conocido no es una supertierra ni un mini Neptuno. No es un Júpiter caliente ni un mundo iceano. No es un fragmento ni un cometa. Su designación oficial es PSRB 1620-26b, pero la mayoría de los astrónomos lo llaman Matusalén, en referencia al personaje bíblico que vivió más que cualquier otro. Matusalén fue descubierto en 2003 por Stein Sigurdsson, de la Universidad Estatal de Pensilvania, en el cúmulo globular M4. Los cúmulos globulares son algunas de las agrupaciones estelares más antiguas de la galaxia, y se cree que son los restos de galaxias independientes que fueron devoradas por la Vía Láctea. Matusalén es un planeta de púlsar, como el primer exoplaneta jamás descubierto, y orbita el núcleo muerto de una estrella que alguna vez fue gigantesca. Es enorme, con una masa superior a 2,6 veces la de Júpiter, y orbita su estrella a una distancia similar a la de Urano alrededor del Sol. Pero su estrella madre no está sola. También hay una enana blanca orbitando mucho más cerca del púlsar. Si bien no podemos estimar directamente la edad de Matusalén, sí podemos determinar la edad del cúmulo globular en el que reside, ya que las estrellas en estos cúmulos se forman aproximadamente al mismo tiempo. Aunque hay cierta incertidumbre, Matusalén ostenta actualmente el récord del exoplaneta más antiguo conocido, con una edad aproximada de 12.700 millones de años. Como ocurre con todos los planetas de púlsares, los astrónomos no están completamente seguros de cómo se formó Matusalén, pero dada su enorme masa y su órbita relativamente estable, la mayoría de los astrónomos creen que Matusalén se formó en torno a una estrella similar al Sol, en los confines del cúmulo globular, hace casi 13.000 millones de años. La estrella y su enorme planeta migraron hacia el centro de M4, y fue allí donde Matusalén fue testigo de un drama cósmico. Es probable que el sistema se haya encontrado con una antigua estrella de neutrones y su compañera, un tipo de sistema común en los cúmulos antiguos como M4. A través de interacciones gravitatorias, se desató una danza orbital. La estrella de neutrones capturó a la estrella errante y, en el proceso, expulsó a su antigua compañera. Una vez que el sistema se estabilizó, la estrella de Matusalén envejeció de manera normal, hasta que finalmente se convirtió en una gigante roja. Su atmósfera hinchada derramó materia sobre la estrella de neutrones, transfiriéndole energía y momento angular, lo que hizo que la estrella de neutrones girara a una velocidad de 100 rotaciones por segundo, transformándola en un púlsar. Después de que la estrella original de Matusalén agotara su fase de gigante roja, se convirtió en una enana blanca. Y tras todo este drama, Matusalén permaneció intacto durante miles de millones de años. Matusalén en sí es un candidato poco probable para albergar vida, al menos vida tal como la entendemos actualmente, al igual que cualquier gigante gaseoso. Pero el material que forma un planeta también puede formar una luna, y un sistema no necesita grandes cantidades de elementos pesados para moldear una serie de lunas alrededor de un gigante gaseoso como Matusalén. Así que existe la posibilidad de que, hace 13.000 millones de años, alguna forma de vida haya surgido en un océano alienígena, sepultado bajo capas de hielo globales en una luna de Matusalén. Tal vez nunca despertó a la consciencia, ni perforó la capa de hielo para presenciar el drama de su estrella madre, la serena calma de los miles de millones de años transcurridos, o la majestuosidad de la Vía Láctea, visible en todo su esplendor desde la perspectiva del cúmulo globular. Si alguna vez la vida encontró refugio en una luna de Matusalén, habría estado protegida bajo el hielo de los peligros cósmicos del universo primitivo, la radiación de las explosiones de supernova, el calor abrasador de la estrella en su fase de gigante roja. Podría haber sobrevivido e incluso prosperado. Tal vez aún esté allí, las criaturas vivientes más antiguas, orbitando el planeta más antiguo conocido. El resultado final de una línea genética que se remonta hasta el amanecer de las estrellas y galaxias, conservando la memoria de un cosmos muy diferente al nuestro. Si tuvieran ojos y mentes llenas de curiosidad, habrían sido testigos de cómo la Vía Láctea emergió y evolucionó ante ellos.
Y si hubieran desarrollado telescopios para mirar más profundamente en la galaxia, quizás habrían dirigido su curiosidad hacia una pequeña y aparentemente insignificante rama de uno de los grandes brazos espirales. En sus observaciones meticulosas y detalladas, podrían haber descubierto una estrella no muy diferente de aquella que alguna vez albergó su propio sistema. Verían un gigante gaseoso más pequeño que el suyo, pero aún imponente dentro de su familia de planetas, y detectarían la tenue atmósfera de un mundo rico en agua. En esa atmósfera, encontrarían la inconfundible señal de una vida recién llegada a la escena galáctica. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,